pequeño, un pequeño reel de los patrocinadores que dura 30 segunditos. Después de eso yo hago la presentación del conversatorio y ahí ya arrancamos a conversar. Así que Mari, porfa, si quieres, pon el presentación. Bien, aprovechamos mientras empieza el video que vamos a compartir muy cortico para saludar a todas las personas que se conectan a esta hora desde Facebook. Vamos a presentar un pequeño reel con los logos de nuestros patrocinadores y ya vamos a dar inicio al conversatorio. Permítanos un segundo que toca compartirlo con el sonido y vamos ajustando lo técnico. Ujú. Listo. Vale, mientras llega el video voy aprovechando. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy el director del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIJPE, que este año llega a su quinta edición, a la cual hemos titulado Una sola tribu. LIJPE es un evento que se realiza anualmente gracias a la organización de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, una organización sin ánimo de lucro, con 57 años de existencia y trabajo social en la ciudad de Pereira, así como gracias al apoyo de patrocinadores como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Empresa de Energía de Pereira y la Secretaría de Cultura de Pereira. Los dejo ahora sí con el pequeño video que creo que ya se solucionaron todos los aspectos técnicos, Mari, ¿cierto? Y ya seguimos. Bueno, es un gusto estar esta tarde con dos amigos que se conectan con nosotros desde México. Por un lado tenemos a Daniel Goldin. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes, Andrés. Muchas gracias, Daniel. Les quiero contar un poquito de Daniel. El perfil que él nos compartió para este seminario dice así. Daniel Goldin lleva 63 años luchando por no morir, cosa que a veces logra trabajando, y en otras ocasiones sin hacer nada más que disfrutar de música, de Bach a John Cage, pasando por Celia Cruz y Pink Floyd, y de la conversación. Es editor y ensayista. Como editor, el nombre de Goldin se suele asociar al campo del libro para niños y jóvenes, ya que creó y dirigió los proyectos de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica y de la editorial Océano. Pero una revisión más atenta permite entender su trabajo con los niños y jóvenes como una apuesta decidida por darle a la palabra dialogada un papel cada vez más central en nuestra sociedad, algo que procuró hacer durante los casi 6 años en que fue director de la Biblioteca Vasconcelos. En 2019 recibió el premio Juan Pablos al mérito editorial, el máximo galardón que otorga la Cámara de la Industria Editorial en México. En la actualidad dirige la Asociación Civil Jardín Lac, lectura, arte y conversación en y para el espacio público. A Daniel les quiero contar como a las personas que se conectan, venía con muchas ganas de invitarlo al seminario desde hace varios años, ya nos habíamos escrito varias veces sin poder
cuadrar las agendas, así que me siento muy honrado y muy feliz de que finalmente hayamos podido producir este encuentro, Daniel. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Y tenemos también con nosotros esta tarde a mi admirado Ramón Salaverria. Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que compartimos ahora este espacio. Muchas gracias, Ramón. Quisiera también compartir con la gente el perfil que nos hiciste llegar para este evento, que dice así: Ramón Salaverria es bibliotecario por la Escuela Nacional Superior de Bibliotecarios de Francia y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. Durante 22 años trabajó en la revista española Educación y Biblioteca. Curador, junto con la gran bibliotecaria Blanca Calvo, de la exposición Biblioteca en Guerra, exhibida en la Biblioteca Nacional de España y posteriormente en 16 ciudades. Es autor del libro Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 1997, y del libro Autodidactas en Bibliotecas, de la editorial TREA, publicado en el año 2010, que obtuvo el premio de ensayo Teresa Andrés, otorgado por la Asociación Española de Documentación e Información, CEDIC. Autor y coordinador, junto a Elisa Bonilla y Daniel Goldin, del libro Bibliotecas y Escuelas, Retos y Posibilidades en la Sociedad del Conocimiento, Editorial Océano, año 2008. Entre el 2013 y finales de 2018 formó parte, bajo la dirección de Daniel Goldin, del equipo directivo de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. Desde hace 26 años vive en México, en la Ciudad de México, Guadalajara y sobre todo en Oaxaca. Así que todo un honor tenerte con nosotros esta tarde, Ramón. No, el honor es mío. Bien. Le contamos a las personas que se conectan a esta hora por Facebook y también aquí a través de la plataforma Zoom que el título que elegimos ponerle a este conversatorio, sugerido por Daniel, fue el de cómo crear comunidad en un lugar para solitarios. Y la primera pregunta que quisiera hacerles o que quisiera plantear, la primera línea de indagación, Ramón, es ¿a qué apunta este título? ¿De qué se trata crear comunidad en un lugar para solitarios? Bueno, el título apunta en el sentido de que muchas veces hay espacios públicos, como evidentemente es el caso de la biblioteca pública o de una biblioteca comunitaria, etcétera, donde la palabra soledad pues cobra muchos aspectos y muchos matices, ¿no? Es una soledad buscada, es un refugio para la soledad, como hace no mucho en Medellín, en un taller similar al de hoy, aunque presencial, un albañil que había trabajado en la edificación de la propia biblioteca en la que estábamos, no, perdona, era en Bogotá, comentaba cómo el saber, mientras iba construyendo junto con su equipo la existencia de esa biblioteca, pues fue para él, dijéramos, una tabla de salvación, ¿no? En el sentido de que literalmente, según nos expresó, le salvó la vida. Entonces, bueno, pues soledad, biblioteca, escucha, espacio público, pues creo que van a ser los términos con los que vamos a conjugar este rato que vamos a estar juntos. Muchas gracias, Ramón. Justamente parte de lo que hablábamos, Daniel, durante la preparación y las conversaciones previas que tuvimos, el intercambio de mensajes previo que tuvimos a este conversatorio, se hablaba mucho de lo que significa la situación que hemos vivido durante el último año y medio, donde la pandemia ha cambiado radicalmente muchas cosas y siento que entre ellas parte de lo que ha cambiado radicalmente es el modo en que entendemos el espacio público, las bibliotecas, la lectura. En uno de los mensajes que inicialmente intercambiamos, me compartías un texto en el cual afirmabas que la crisis de la pandemia ha evidenciado la profundidad de una crisis de la lectura iniciada con mucha anterioridad. Y te quisiera invitar, Daniel, a que de pronto iniciáramos contigo ampliando un poquito esta idea, como a qué te refieres con esta crisis de la lectura. Eh,
Con mucho gusto, Andrés. Solo quisiera decir antes que la pandemia no ha acabado. No sabemos incluso cuándo va a acabar. Eh, eh, y creo, ya entrando en la respuesta de tu pregunta, que la pandemia, por un lado, es una ruptura con eh, una cierta cotidianidad, un cierto devenir, pero por el otro lado es también una agudización de tendencias que estábamos viviendo antes, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos vivido, digamos, una crisis de lo que se llama la presencialidad, eh, en el sentido más literal del término. Estamos profundamente imbuidos en una nueva manera de relacionarnos con los otros y con nosotros, y eso toca de una manera esencial todas las cuestiones relacionadas con la lectura. Es decir, la lectura y la escritura son maneras de relacionarse con los otros y con nosotros. Cualquier persona que ha tenido una experiencia de escritura y una experiencia de lectura sabe que finalmente la experiencia de la escritura o la experiencia con la palabra escrita, ya sea como lector o como escritor, pone en cuestión pues ese quién es uno mismo, ¿no? Esto pues viene de una manera muy extendida, cada vez más, entre muchas otras cosas, porque hoy en día, a diferencia de lo que suelen decir o enunciar los discursos de la promoción de la lectura, eh, estamos leyendo todo el tiempo. Eh, y lo que no estamos haciendo, o casi nunca estamos haciendo, es tener un espacio sin lectura, un espacio sin acceso a los medios de comunicación como el celular, ¿no? Ayer estaba en un hospital, eh, saludé a un médico que me había atendido 15 minutos antes, y esta persona pasó al lado mío y estaba viendo su celular y no me escuchó. Lo que quiero decirte es que y de continuo estamos en situaciones así. Estás frente a personas a las que quieres, con las que te estuviste escribiendo media hora antes, pero cuando estás ahí frente a esa persona está distraída contestándole a otros, ¿no? Por decir un poco cosas triviales, pero que ponen en cuestión realmente lo que más profundamente debe atañer a personas como nosotros que estamos eh, eh, vinculados con una indagación sobre el espacio público, sobre educación, sobre democracia y sobre cuestiones fundamentales como tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad, la lucha por una reducción de las desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas, es una crisis muy larga, no quiero dar una conferencia sobre esto, pero es una crisis que ha puesto en cuestión, pues, el valor de los libros, el valor de la palabra escrita, y creo que fundamentalmente ha puesto en cuestión
el valor de la palabra. Y con ello, pues, el valor de los valores, que es una cuestión harto complicada en un momento muy complejo para la historia de la humanidad. Y con esto regreso un poco al inicio. La pandemia no ha acabado, no tenemos respuestas, y no sabemos cuándo va a acabar. Sabemos que está royendo a muchas instituciones. Una de ellas son las bibliotecas, otra de ellas son las editoriales, pero a las escuelas, a las familias, a las empresas, a todo. Y me parece que pues hay que tomarse en serio esto como un desafío, y también lo digo, eh, pues me gustaría decirlo con optimismo, pero no sé si estoy en ese humor, como una oportunidad. Gracias, Daniel. Mencionaste durante tu intervención en varios momentos una palabra que Ramón recuperó ahorita, que es la palabra escuchar, escucharse, escucharnos, tener momentos donde es posible reconocernos y reconocer al otro, encontrarnos verdaderamente y producir un espacio de encuentro con el otro. Ustedes dos tuvieron una aventura muy interesante que yo he seguido a la distancia, respecto a la cual Michel Petit esta semana en una intervención que hizo en un evento que tuvo el CERLAC se refirió a ella, y sus palabras concretas fueron respecto a la Biblioteca Vasconcelos. Dijo: Golding reconoció que en la actualidad garantizar la hospitalidad no era suficiente y que las personas tenían que ser coautoras de lo que se les proponía. Pienso que esto, Ramón, nos devuelve como algo que tú compartías al principio. Quisiera pedirles de pronto que nos compartieran un poquito, que nos comentaran eh, qué rol pueden tener las bibliotecas, esos espacios públicos de encuentro tan especiales que son las bibliotecas en este momento, tanto en el durante de la pandemia, que como dice Daniel todavía dura, como en ese después que ya avisoramos. Sí, bueno, parto, y creo que no soy nada original en este sentido, de que estamos viviendo ya en una sociedad distinta a la que hace unos meses, año y pico, vivíamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las bibliotecas en este periodo, pues muchas de ellas han respondido con todo, es decir, se han volcado muchas veces con escasos medios tecnológicos, pero han tenido que ir indagando, lo mismo que los enseñantes, etcétera, etcétera, en una nueva relación. Entonces, bueno, pues hemos visto espacios, dijéramos, públicos a distancia, como el que ahora estamos aquí compartiendo. Hemos visto narración oral, dijéramos, a distancia. Hemos visto miles de actividades en una primera reacción de una profesión, la de las bibliotecarias, ¿no? Los bibliotecarios, etcétera, que se han arrojado a la plaza con lo mucho o lo poco que tenían. Después de esta primera reacción, pienso que las bibliotecas, o muchas de ellas, o algunas de ellas y tal, van a tener que situarse en un nuevo escenario, que realmente no es muy apetecible, en el sentido de que vamos, o creo que vamos hacia sociedades con más miedo, una mayor desinformación, más discriminación, una incertidumbre realmente colectiva, pobreza, que creo que a poco que abramos los ojos lo podemos empezar ya a palpar.
muerte, desorientación, etc. Entonces, dijéramos que después de esta primera reacción bibliotecaria vamos a tener que ubicarnos en ese tipo de escenarios. Dentro de las cualidades que tienen las bibliotecas en sí, ¿no? Hablando en abstracto, una de ellas yo creo que es su capacidad adaptativa. Muchas veces la biblioteca es como una especie de pastel de 1000 hojas, ¿no? Distintas capas que en un momento dado se activan, en otras se desactivan, porque igual ese tipo de funciones han ido perdiendo sentido, etc. Entonces, bueno, creo que en este nuevo contexto, pues las bibliotecas pueden generar espacios, dijéramos, de encuentro, espacios de conversación, espacios de escucha hacia una nueva manera de entender también a los usuarios, a los públicos que acuden a las bibliotecas, en fin, a los ciudadanos en general, ¿no? Donde igual por la propia pauperización, etcétera, etcétera, podemos ser un poco como profesionales, como bibliotecarios, etcétera, un poco más activos en una serie de conceptos que Daniel siempre ha subrayado cuando trabajábamos allí en la Vasconcelos y que los conjugábamos y reflexionábamos bastante, que tiene que ver con, ya lo has mencionado tú, por ejemplo, con el tema de la hospitalidad, el tema de la diversidad, el tema del reconocimiento de saberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ámbito del reconocimiento de saberes en el contexto actual, yo creo que nos puede proporcionar líneas de trabajo. Es decir, ya sabemos que muchas veces desde una concepción un tanto clásica y limitada, hemos observado a los ciudadanos que llegaban a la biblioteca desde una concepción, desde un aspecto de que eran personas que venían a llenarse de conocimientos, es una especie de vasijas vacías que acudían a la fuente del saber, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un poco una concepción tradicional, clásica de lo que es la biblioteca. Y pocas veces hemos contemplado lo que esos supuestas vasijas vacías, esos ciudadanos, con ellos mismos traían a la biblioteca, ¿no? Todo un conjunto de saberes que muchas veces igual no hemos sabido reconocerlos, ¿no? Saberes de oficios, saberes de vivencias, saberes de, por ejemplo, en el caso mexicano bastante evidente, en saberes lingüísticos, de idiomas, saberes de vida comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa sociedad que yo percibo, creo que muchos igual pueden compartir, aunque yo como profeta soy una calamidad, pero dentro de ese tipo de sociedad un poco que vamos a ver en un momento post-pandémico, pues yo creo que esos términos que muchas veces no han estado en la ortodoxia bibliotecológica, ¿no? Es decir, de hospitalidad, de escucha, de diversidad, de recepción de saberes, pues creo que van a ser pequeños focos que nos pueden ir un poco orientando o dándonos un poco de pistas en esta situación dura en la que estamos y donde realmente pues todo es una cuestión palpable de, como decía hace poco un estudioso que leí, del tsunami de problemas de salud mental que se están dando, etc. Entonces, las comunidades
necesitan un tipo de espacios generadores y a su vez también, dijéramos, receptores donde la ciudadanía, la comunidad, etcétera, puede empezar a tejer cosas, puede empezar a interrelacionar entre ellos. Ya sabemos que no hay muchos espacios de ese tipo y pienso que la biblioteca pública, una biblioteca comunitaria, etcétera, en la medida de sus posibles, sin esperar que solucione todos los problemas, pero en la medida de sus posibilidades, creo que puede desempeñar un rol bastante esencial, ¿no? Ramón, muchas gracias por tu respuesta. En ese sentido, me llama mucho la atención que después del trabajo que ustedes desarrollan en la Biblioteca Vasconcelos, están compartiendo en un nuevo proyecto que es el proyecto del Jardín LAC. Y bibliotecas y jardines se parecen en muchas cosas. Y quisiera preguntarte, Daniel, ¿de qué manera lo que ustedes vienen haciendo en el Jardín LAC es una continuación o una prolongación de estas inquietudes y preguntas que ustedes vienen haciéndose frente, tremendo trueno el que cayó acá, frente a la escucha, frente al espacio público, frente a la construcción de un tejido ciudadano? Mira, yo no tenía una clara conciencia de la vinculación de las bibliotecas y los jardines. Eh, Fue un poco eh, por, por un detalle de la Biblioteca Vasconcelos, que es un edificio terriblemente impráctico, de esos edificios que tanto le emocionan a los fotógrafos, a los libros de arquitectura, a los que premian los edificios de arquitectura, eh, en donde a la entrada teníamos que tener como una toallita para limpiar la baba, ¿no? Porque todo el mundo entraba y se quedaba como bobo, admirando el lugar. Pero era un edificio donde realmente pues estaba construido contra todas las normas prácticas de la biblioteca. Es decir, para buscar un libro tenías que recorrer 300 metros, pasarte de una ala a otra, subiendo escaleras, te extraviabas. Y yo me daba cuenta de que a la gente no le molestaba. Y eso tenía que ver con algo que en un principio eh, pues rompe con la idea de la biblioteca como un espacio protegido de la luz del día, porque la luz del día supuestamente maltrata los libros, y la biblioteca Vasconcelos lo que tenía era que estaba rodeada de un jardín cuya presencia se sentía entre la planta baja y el séptimo piso. Es decir, se había pensado de una manera muy redentorista y al mismo tiempo muy pobre, que estaban desarrollando un polo cultural en un barrio pobre culturalmente, cuando estábamos pues ni más ni menos que a 1 kilómetro de la escuela de Tlatelolco, ¿no? El primer gran proyecto de reconocimiento de saberes de las culturas indígenas en América, ¿no? Un proyecto, bueno, un barrio muy rico, pero efectivamente la Biblioteca Vasconcelos se había construido sobre un lugar, un terreno donde no había más que 4 árboles, y el arquitecto Alberto Calach creó un jardín maravilloso, eh, que siempre que llegaba a la biblioteca, lo primero que me decía, estos pinches jardineros tuyos se la pasan podando y los recortan y hay que dejarlo crecer. Él básicamente lo que más le importaba no eran las goteras, era que el jardín creciera.
Y yo me di cuenta de que era una virtud de Alberto haber creado ese jardín y esa presencialidad del jardín. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a partir de eso y a partir de la escucha, de charlas con Michelle, de charlas con los miembros del equipo, pues nos dimos cuenta de que el jardín eh, era una metáfora muy bonita para describir lo que estaba pasando en la biblioteca. Uno nunca sabe lo que pasa en un jardín. Es decir, pasa un pajarito, caga y de repente de la caca del pajarito crece una planta, ¿no? Llueve y surgen otras plantas, se seca y pasa el polvo, pero además, perdón, acontecen sucesos que son extraordinariamente maravillosos, ¿no? Un jardín es un lugar para estar solo. Alguna vez vi a un señor que estaba haciendo así, con una partitura, pero sin flauta, ¿no? Y pues estaba, no sé si estaba loco o no, pero había gente besándose, bailando, y a mí, gente desde luego leyendo, gente echada, durmiendo, y a mí me parecía que era una cosa muy importante, y es muy importante, y más hoy en el contexto de incertidumbre, entrar en una dimensión en donde uno no pretende controlar, sino propiciar y crear espacios para que lo contingente fertilice la vida, ¿no? Entonces, para que un jardín prospere, pues debemos trabajar el suelo, no debemos estar procurando sembrar, sino debemos procurar de que haya un terreno fértil. Y yo creo que esa metáfora es una metáfora que en estos tiempos de incertidumbre debemos tener muy, muy grabada en nuestra mente los bibliotecarios o los gestores culturales. Debemos curar el suelo, debemos procurar que el suelo sea fértil y que pase lo que pase, sea algo que apueste por la vida. Digo, es una metáfora eh, y es una metáfora que también, y esto quiero, con esto quiero cerrar esta intervención, nos apunta a que hoy en día la agenda de la cultura tiene que hacer suya una agenda de la defensa de la vida, es decir, eh, y del respeto al medio ambiente. Parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con una falta de conciencia de lo que es la vida, con una eh, osada pretensión del ser humano como estar encima de los otros seres vivos, de los animales y de las plantas. Y me parece que la gran equivocación que estamos viviendo, que hemos vivido y por la cual probablemente fenezca la humanidad, pero no la vida, tiene que ver con esa pretensión de entronizarse como si fuésemos la raza superior o la especie superior, y pues podremos ser una especie superior, pero sin duda, los vegetales van a vivir mucho más que nosotros. Vivieron 300 millones de años antes que nosotros, generan relaciones de colaboración y de cooperación entre distintas especies, se comunican entre ellos, y todo lo que conocemos como el ser humano inteligente, toda la cultura, pues tiene 4,000, 5,000, depende de cómo quieras, hasta 10,000 años. Y nos sentimos muy chichos, hemos logrado cosas prodigiosas,
pero la verdad, ya en términos fríos, si hoy tuviera que apostar, yo apuesto más por un ahuehuete y un cacahuate y un hongo que por el ser humano. Por mucho que reconozca la divinidad del ser humano, si tuviera que apostar a 2 siglos, apostaría por eso. Y la verdad me siento muy contento porque salgo a la calle en estos días de lluvia y miro cómo están los árboles verdes, 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 y siento lo mismo que sentían los usuarios de la Vasconcelos, que la luz verde de las plantas, quién sabe por qué razón, me resuena, me hace sentir vivo. El verde en la noche tiene una luz que no sé explicar y me parece que es bueno convivir con cosas que uno no sepa explicar. Antes de continuar con nuestra conversación, quisiera contarle a la gente que en este momento está conectada, tanto a través de esta plataforma Zoom como a través del Facebook. Aquí en Zoom nos pueden ir dejando las preguntas que se les vayan presentando en la cajita de preguntas y respuestas, allí en sus celulares o en sus computadores, en la parte de abajo, en la barra de herramientas, van a encontrar una herramienta que se llama preguntas y respuestas. Vayan dejando sus preguntas ahí. Yo voy a estar muy pendiente leyéndolas y se las voy a ir proponiendo a Daniel y a Ramón en la medida en que lo vaya viendo pertinente. La gente del Facebook, igual, si quieren ir dejándonos sus preguntas en el feed de comentarios, Mariana, que está ayudándome hoy con toda la parte técnica, va a estar muy pendiente también para transmitirlas. Todo esto del jardín, Ramón, Daniel, todo esto que decías de propiciar, de incitar, de despertar la curiosidad, la participación, el deseo, la co-creación, eh, de propiciar encuentros a menudo inesperados. Quisiera preguntarles, en estos momentos, ¿cómo podemos eh, ayudar a esa propiciación? ¿Cómo podemos abonar ese terreno en las bibliotecas, en el espacio público, en el espacio virtual, para que sea posible esa otra calidad de escucha, esa otra calidad de encuentro y de co-creación? Bueno, yo creo que muchas veces tenemos que desaprender una serie de maneras de relacionarnos, de maneras de trabajar que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra formación como bibliotecarios o en el propio oficio, etcétera. E intentar, dijéramos, romper con una serie de herencias profesionales recibidas que muchas veces, bueno, respondían a otros contextos, a otros momentos, etcétera. Entonces, bueno, creo que desde los propios espacios, desde los propios espacios bibliotecarios, desde la propia presentación de los recursos, de los acervos con los que tenemos, desde conceptos que no hemos trabajado mucho, más bien poco en la biblioteca, como pueden ser el del concepto de serendipia, etcétera. Creo que hay una serie de técnicas, una serie de propuestas que tenemos que comenzar poquito a poquito a trabajarlas, ¿no? Muchas veces nos hemos conformado con tener, dijéramos, organizaciones documentales, etcétera, muy ortodoxas en el sentido de su exhibición, de su disposición a
a los ciudadanos que entran en el espacio bibliotecario, etcétera. Pero creo que, como acabo de decir, que creo que tenemos que indagar ya no en nuestra propia profesión, sino que tenemos que ver otro tipo de mercados, de comercios, de lugares que han desarrollado estos aspectos endíspicos, estos aspectos de incitación, dijéramos, a acercarse a un libro, el factor sorpresa de cómo poder, dijéramos, hacer asociaciones inesperadas, etcétera. Yo creo que hay todo un campo que todavía estamos, bueno, desde luego que hay experiencias por aquí y por allá, pero creo que en estos momentos es ya cuando tenemos que empezar a profundizar más en todos estos aspectos que pocas veces pues los tratamos, pocas veces los debatimos, pocas veces los discutimos y nos conformamos. No quiero decir con eso que la profesión bibliotecaria sea conformista, pero sí, dijéramos, nos conformamos en una especie de orden que creemos que es el orden esencial de lo que configura que es una biblioteca. Entonces, como decía antes el término este de desaprender, creo que tenemos una labor bastante intensa de presentar nuestros espacios en nuestras propuestas y tal de otra manera, porque yo creo que nos estamos, en general, con todas las excepciones que queramos, nos estamos conformando con llegar a ciertos sectores de la población, a ciertos sectores de la ciudadanía, y no experimentamos, no nos arriesgamos a intentar llegar, y con nuevas maneras de llegar a una gran parte de la población, la mayoría, etcétera, que de primeras no se siente cualificada para entrar en una biblioteca porque piensa que eso está muy bien para sus hijos, para que no anden haciendo el vago en las calles, y ahí van a tener un lugar, etcétera, etcétera, pero ellos no se sienten... Yo quisiera, Andrés, si no te molesta, ampliar un poquito la respuesta de Ramón y retomar algunas cosas que hemos dicho. La primera es, estamos en un contexto de mucha incertidumbre. Me gustaría tener claro si vamos o no vamos a tener bibliotecas abiertas como espacios físicos en donde vamos a recibir gente. Una indagación en el tipo de respuestas que han tenido las bibliotecas te muestra que a lo largo del orbe algunas se han abierto, otras no, en algunas eran los últimos territorios a cerrar y en otras fueron los primeros a cerrar. La Biblioteca Vasconcelos solo se ha abierto para abrir, para filmar una telenovela y para, o un comercial, no sé, y para vacunar a las personas. De ahí en fuera ha mostrado pues qué bonitos son las bibliotecas por fuera, ¿no? Y es muy claro que ofertar libros, ofertar información en este momento es un triste papel para las bibliotecas donde está escaneado la novedad que tú quieras, está escaneada con cualquier cosa. Entonces me parece que sería muy triste pensar que ofertar información desde las bibliotecas, que en muchos países suelen decir, ahora ya tenemos un acervo de 50,000 títulos en nuestra espacio libres, Digo, me parece una idiotez, ¿no? Entonces,
a mí me gusta mucho la incitación de Ramón, en el sentido de decir hay que desaprender y lo asumo. Yo asumo que el bibliotecario es más que la biblioteca. El bibliotecario lo sabe muy bien Ramón, porque hizo ese hermoso libro sobre bibliotecas en guerra, en donde, y lo saben ustedes, los colombianos, ¿no? En donde pues las bibliotecas iban en burro, ¿no? Ujú, Se abrían con cualquier cosa, si hubiera o no hubiera un espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer comunidad? ¿Cómo hacer la labor de las bibliotecas? Me parece que hay dos principios que para mí son absolutamente fundamentales. El primero de todos es la congruencia. Es decir, no puedes aspirar en este mundo donde todos aparentemente esa sola tribu a la que ustedes aluden, todos estamos de acuerdo y no es cierto. ujú. Eh, todos estamos buscando la democracia y sabemos que no es cierto. Todos estamos buscando la igualdad, todos reconocemos el valor de la justicia y no es cierto. Entonces, hay que darle valor a las palabras y hay que darle valor a las palabras con actos de congruencia. Otra cosa que tenemos que ver, y a mí me parece fundamental, fue durante los años que trabajamos en la 5 años, 50 semanas en la Biblioteca Vasconcelos, es una visión integral del trabajo bibliotecario, ¿no? Las bibliotecas eran lugares en donde, entre otras cosas, la gente iba a cagar. Y parece como estúpido, iba a dormir. Parece como estúpido decir, y parece grotesco decir eso, pero cualquier persona que necesita ir al baño y no tiene un lugar donde ir al baño, o que necesita ir a dormir y descansar y no tiene un lugar para hacerlo, pues no puede pensar, ni filosofar, ni investigar, ¿no? Eh, y hoy no hay esos espacios, pero podemos hacerlos. Yo hace una semana, cacho, estuve en un hospital, me hicieron una cirugía bastante fuerte, y, y fue en un hospital público. Compartí el cuarto con Abraham, un amigo que me hice amigo de él porque no tenía crédito, y entonces le llamé a su mujer por teléfono para pedirle que si le dieran crédito, ¿no? Y con otro amigo que se llama Alejandro Pascual, que vive en uno de los barrios violentos, una de las regiones violentas de la Ciudad de México. Ellos me veían pues rodeado de libros, dibujando, escribiendo todo el tiempo, saludando a las enfermeras. eh, y en el momento de salir, yo estaba escuchando por audio y saqué el contacto del celular, de los audífonos, y entonces escuchó un ratito de música que estaba escuchando. Y entonces eh, eh, Alejandro Pascual me dijo, don Daniel, porque yo les hablaba de don y ellos me hablaban de don, ¿no? Muy colombiano, por cierto. Sí. Entonces me dijo, oiga, don Daniel, ¿cómo se llama esa música que usted estaba escuchando? Le digo, le comparto el link, don Alejandro, si quiere, páseme su teléfono y yo se lo comparto. Me dice, es que a mí me gusta mucho el cello, es el instrumento que estaba sonando. Le dije, sí, con muchísimo gusto, ¿no? Y nos hemos estado carteando. Hicimos una comunidad en ese cuartito de Ujú. porquería, en condiciones realmente muy jodidas, con mucho dolor físico, sin tener a la familia, porque es el contexto del COVID. Creamos una comunidad con las enfermeras que me decían, yo les escribía a mis compañeros del cuarto,
Me decían, lo mandan saludar y que acá lo estamos esperando. Y dije, no espero volver, pero creamos una comunidad. Y lo que yo menos me imaginaba es que le iba a estar, uno, que iba a estar con una persona, pues que es un melómano en potencia o un melómano real, al que le estoy pues enviando Schubert y Bach y Vivaldi y Mozart, etcétera. Si tú me dijeras, a ver, puedes crear comunidad de melómanos en un cuarto de un hospital público, pues no lo hubiera imaginado. Pero ¿cómo creas comunidad? Pues creas escuchando, creas comunicándote, creas haciendo condiciones, generando condiciones para que una estancia de dolor físico realmente muy alucinante, se convierta en otra cosa. Y yo esa es la invitación que hago. Los que valen son las bibliotecas. Los libros no valen un cacahuate, se pueden quemar y no pasa nada. Bueno, no es cierto. Pero no importa. Lo que quiero decir es que lo que valen son los bibliotecarios cuando ponen a las personas en relación con ellos mismos y los saben escuchar y saben acompañarlos en lo que, en el concepto esto que mencionó Ramón y que a mí me encanta mucho, que es la serendipia. Es decir, entras a una biblioteca o entras a cualquier lugar y puede ser un espacio en donde se propician encuentros que la labor del bibliotecario, la labor del gestor cultural, justamente debe incidir en, eh, en que sean espacios que ensanchen los horizontes de vida, que reconozcan a cada quien como un virtual y un real sujeto cultural. Virtual en el sentido de que hay muchísimas cosas que pueden aparecer en el horizonte, y real porque estas personas, cualquier persona, tiene un montón de saberes, un montón de gustos y hay que reconocerlos inicialmente, ¿no? Una de las enfermeras es la enfermera embarazada, me decía dice que le manda a saludar y que si le puede pasar su número. Y le dije, claro que sí, pásele mi número y dígale que tan pronto nazca su hijo, yo le voy a hacer llegar su primera biblioteca. Y lo voy a hacer. Entonces, ese contexto de mierda, realmente de mierda, es un contexto súper propiciador para, para hacer, pues eso que llaman fomento a la lectura o cualquiera de esos slogans. A mí me parece que eso es lo más importante y reitero, desde una visión integral en donde piensas que la persona es un cuerpo, que la persona es un conjunto de relaciones, una forma de respirar, un ser que piensa, que siente, que está relacionada con dolor y con placer, con cosas desconocidas, y tú eres una persona congruente. Si no, la verdad lo único que vamos a hacer es slóganes que no tienen, digo, para eso yo mejor me callo, que no pocas veces siento esa tentación. Mejor callarse, ya. Ahorita lo hago. Gracias, Daniel. Me parece muy hermoso esto que ustedes dos comparten. Hace mucho tiempo una de mis pasiones fue el teatro y una de las cosas que me enseñaron en aquella época en la que yo actuaba es que el teatro no era ni el edificio, ni los actores, ni el público, sino algo que ocurría en el espacio invisible entre todas esas cosas. Y ocurre un poco, siento lo mismo a partir de lo que les escucho el día de hoy con las bibliotecas, con estos espacios donde se construye comunidad. Esa comunidad no es ni la casa, el techo donde está, ni las sillas en las que se sientan, ni los libros que la rodean. Es eso que ocurre en ese espacio
invisible, en ese espacio de posibilidades, en ese laboratorio que es el jardín de una biblioteca. Quisiera transmitirles una pregunta que tenemos acá desde hace rato, que nos hace Dana Elizondo. Es una gran amiga del seminario, nos sigue desde el año pasado, ya tiene un canal de YouTube que se llama La Retaíla, es una joven booktuber y, y tiene esta pregunta. Dana dice, yo tengo una pregunta para ambos. ¿Qué elementos consideran, y esto va mucho como en la línea de lo que venía ahorita Daniel como también controvirtiendo, qué elementos consideran que debe tener un proyecto de promoción de lectura para trascender el atractivo de la pantalla o la inmediatez de los medios y lograr atraer a niños y jóvenes a la lectura? Bueno, yo le voy a dejar la explicación más larga o la respuesta más larga a Daniel. Yo solamente quiero a la pregunta de Dana, ¿verdad? Añadirle un aspecto que a mí me interesa así bastante, ¿no? Bueno, sé que estamos en el contexto de un seminario de literatura infantil y juvenil, ¿verdad? Y la mención de Dana también va un poco en relación con públicos infantiles y juveniles. Pero yo me quiero salir un poquito del contexto de lo infantil y juvenil en el sentido de, bueno, yo no llegué a la biblioteca por lo infantil y juvenil, ¿no? En el sentido de que, desgraciadamente o por lo que sea, pues no conozco mucho de literatura infantil o juvenil, los libros infantiles y juveniles, sino que a mí precisamente lo que me interesaba era más bien los papás, las abuelas, los tíos, la comunidad donde se enmarcan esos niños y esos jóvenes, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces creo que de una manera un tanto, igual esto causa un poco de polémica, ¿no? Pero a mí se me hace como un poco, de una manera excesiva, se ponen los huevos en la canasta de lo infantil y juvenil, en el sentido de que tenemos una especie de idea, igual pensamiento mágico, digo yo, de que si cultivamos a estos niños jóvenes y tal cual, pues como un arbolito van a ir para arriba, etcétera, 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 como lectores y tal, ¿no? Entonces me interesa más bien, dijéramos, lo que está en torno a ese arbolito, para que ese arbolito tenga su eco en las conversaciones que se dan a la hora de comer en casa, etcétera, etcétera. Es decir, no le entro de cabeza al planteamiento o a la pregunta que hace Dana, pero sí me gustaría hacer esta acotación de que sí, es decir, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con los jóvenes, pero aparte de niños y de jóvenes, existe toda una población inmensa que también creo que tenemos que intentar, en fin, llegar a ellos, ser atractivos para ellos, intentar excitar cosas, etcétera, etcétera. Porque si no, ya digo, es decir, van pasando décadas, van pasando generaciones, van pasando siglos y seguimos haciendo siempre una misma apuesta un poco demasiado focalizada hacia los niños, hacia los jóvenes. Parecería que fuera de ahí no hay más. Y bueno, ahora ya sí, a la pregunta que plantea Dana, dejo aquí a mi amigo Daniel. Gracias, Ramón, me la pones fácil. Yo, a ver, tengo 4 hijos. La mayor tiene 31 años, el menor tiene 11. Cada uno tiene una historia lectora muy distinta, no voy a abundar en ella. El último es de un segundo matrimonio, producto de la Feria de Boloña, porque me enamoré de la persona que me atendió en el stand donde compraba los derechos para Anthony Brown, porque la persona que tenía la cita
se fue a hacer pipí y yo estaba hojeando los libros y me dijo, ¿May I help you? Y yo le dije, of course. Y tiene 18 años viviendo conmigo. Es una persona que sabe mucho de libros, y nuestro hijo Teo, eh, eh, pues detesta los libros. Está rodeado de libros, habla 4 idiomas. El idioma que mejor habla es el idioma con el que yo hablaba con su mamá para que él no me entendiera, porque él habla flamenco como idioma materno, habla francés porque va a una escuela francesa, habla español porque vive en México y como es nuestro idioma. Entonces, cuando yo quería hablar con la mamá en un idioma que no nos entendiéramos, él habla inglés y resulta que ahora ve las películas en inglés y yo las tengo que leer con los subtítulos, ¿no? Y él habla perfecto inglés y lo aprendió solito. En la pandemia, eh, lo que más nos ha unido ha sido la pantalla. Hemos visto muchas series. La última serie se llama Peaky Blinders, que es una serie maravillosa y se las recomiendo. Es una serie histórica de cómo se crea el Estado, ¿no? A partir de los vínculos entre el dinero ilícito y el dinero lícito y la violencia y la política. Eh, eh, y eh, esta serie, que es extraordinariamente violenta, con sexo, eh, nos ha unido mucho. Recuerdo, mi hija, la de 31 años, volvió en estos días a México después de una estancia de 12, 13 años fuera de México, y entonces está viviendo con nosotros. Ella es doctora en historia y estábamos viendo un capítulo y entonces en el teléfono dijo, vamos a ver cuál es el contexto histórico de los Peaky Blinders, ¿no? Y de repente, pues Teo nos empezó a decir, se quedaron ellos dos platicando y Teo nos empezó a dar una cátedra de historia acerca de lo que eran los personajes históricos en Irlanda y distintas cosas. Y yo, más que tomar como un enemigo a la pantalla, lo que quisiera es decir que la pantalla, como los libros, deben ser espacios para dialogar. A mí no me preocupa particularmente la pantalla, me preocupa la adicción. Es decir, que estamos todos como idiotas todo el tiempo y que no tenemos un tiempo para estar, para pensar. Nos despertamos y vemos las cosas con urgencia y entonces no sentimos una dimensión de la larga duración. Todo nos parece urgente y al mismo tiempo nada nos parece, nada lo es, ¿no? Y me parece que Dana, creo que hacer la guerra entre los libros y las pantallas o hacer la guerra entre la cultura alta y la baja cultura es invertir tiempo en algo que no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que generar vínculos. Y retomo acá el comentario de Ramón. Eh, los vínculos más preciosos son los vínculos humanos. La literatura para niños y jóvenes es un concepto cambiante, es una invención. Los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Perrault, los cuentos, digo, toda la literatura que hoy leemos como literatura para niños, o los clásicos, no forzosamente fueron escritos para ellos, eh, pero permitieron relaciones de transmisión, permitieron relaciones
entre distintas generaciones. Y me parece que lo más importante es que nosotros procuremos que los niños se relacionen con otros, con nosotros y con otras generaciones. Y estamos en un momento muy crítico en donde aparentemente todos estamos vinculados, pero en el fondo no estamos vinculados ni siquiera con nosotros mismos. Y me parece que eso es el target principal, el objetivo principal, debe ser vincularnos entre nosotros mismos. Gracias, Daniel. Justamente en el Facebook les quiero mostrar la tecnología en la que me andan llegando las preguntas del Facebook. Maravilloso. Maravilloso. En el Facebook, CG Aguilar decía que su pregunta él la haría al revés, y es cómo aprovechar el lenguaje audiovisual para propiciar nuevas formas de lectura, escritura, escucha, y habla que es un poco lo que tú abordabas aquí, Daniel. Antes de compartirles otra pregunta que recibimos en el Facebook que me parece muy interesante, quisiera preguntarles por algo que he sentido también que ha venido saliendo una y otra vez en la charla, y es el tiempo. Cómo las bibliotecas o los jardines promueven quizá no solo un uso diferente del tiempo, sino una comprensión diferente de ese tiempo que no está marcada, como decías, Daniel, por la urgencia de lo que sigue. ¿Qué clase de espacio público es la biblioteca en ese sentido? ¿Qué tiempo produce? Qué bonita pregunta, Andrés. Es una pregunta divina, muy compleja. Ameritaría un libro para responderse. Eh, eh, yo estoy convencido de que lo único verdaderamente valioso es el tiempo. Y que la estancia en una biblioteca te permite comprender la, la multidimensionalidad del tiempo. Es decir, de entrada, te entras a la biblioteca y sientes que estás en un contexto donde hay muchos tiempos, donde puedes dar 3 pasos y estar dialogando con Platón, con culturas ágrafas, por paradójico que pueda parecer, y con los Rolling Stones, con las noticias que se publicaron hoy, puedes entrar en un tiempo tuyo que parecerá extraño, pero no lo vives igual, incluso cuando estás en condiciones óptimas de tener una casa, un tiempo en donde, es decir, por qué va la gente a las bibliotecas, no? Es decir, yo los primeros días que estuve en la biblioteca le preguntaba a la gente, ¿tú irías a la biblioteca si yo te llevara los libros? Me decía sí. Y entre esas personas a las que hablaba, había personas que obviamente no tenían condiciones idóneas para leer, ¿no? Porque no tienen un cuarto propio, porque no tienen, están en contextos muy ruidosos, pero también había personas que tenían eso, que tenían un cuarto propio, que no estaban rodeadas de ruido, pero que necesitaban un otro espacio para vivir un otro tiempo. Ujú. No lo puedo explicar, pero era cierto. Y me parece que esa dimensión también te permite proyectarte de una manera mucho más compleja, proyectarte en el tiempo y reconocerte en una línea temporal muy compleja, donde pues no es poco que tú puedas dialogar con Hegel, con Cortázar, con Lipo o cualquier poeta chino, coreano o noruego, o lo que tú quieras, ¿no?
no es poco. Y que lo sientes a platicar contigo, ¿no? Y que te está diciendo algo a ti, nada más a ti, en este preciso momento, me parece que es algo extraordinariamente valioso y que puedas cerrar los ojos y dormir y después soñar y después ensoñar y después proyectarte de una manera diferente en el tiempo. Yo creo que por ahí van cosas que seguramente Ramón pues seguirá versando cual poeta vasco que es. Adelante, Ramón, ahí te pusieron No, en problema. pues yo pienso que dijéramos hay dos conceptos relacionados con la biblioteca que nos emparentan un poco con Einstein, ¿no? Que son los de espacio y tiempo. Y en la cuestión esta más concreta de tiempo, tendría como dos pequeñas observaciones. ¿Cuándo entra uno a la biblioteca y cuándo sale? Es decir, cuando está cruzando el umbral de la biblioteca, cuando ha tomado la decisión de ir a la biblioteca, lo mismo para la salida, es decir, en el momento que está poniendo el pie en la calle, en el momento que se le evapora, dijéramos, su viaje bibliotecario, ¿no? Como viaje psicodélico, su viaje bibliotecario, etcétera. Pero, dijéramos, ya centrándonos en lo del tiempo, retomo lo que dice Daniel, lo de propicia un tiempo tuyo, ¿no? Y entonces a mí eso se me hace así bastante interesante porque, claro, como llevamos, creo que las personas que estamos en este espacio, que estarán en distintas geografías, etcétera, y como llevamos todos muchos años yendo a bibliotecas, pisando bibliotecas y tal, pues muchas veces, dijéramos un poco instintivamente, las banalizamos, ¿verdad? Porque, bueno, pues es nuestro lugar de trabajo o nuestro lugar donde vamos con mucha frecuencia, entonces, bueno, se nos hace un sitio familiar y muchas veces no le damos la sentido a lo especial que es esta institución, ¿no? Sea un pequeño espacito en una pequeña colonia, en un pequeño barrio, o sea uno inmenso como la Vasconcelos, pero este concepto de biblioteca como que muchas veces, bueno, lo hemos banalizado, ¿no? Pero a partir de esto que señala Daniel, de un lugar que te propicia que dispongas de un tiempo tuyo, es decir, esto es bastante verdadero y es como bastante esencial, porque si nosotros lo comparamos con otro tipo de instituciones, no sé, un centro comercial, una misa, por ejemplo, la escuela, donde los tiempos están milimétricamente estructuradas, las actividades, etcétera, un cine, etcétera, realmente vemos que la biblioteca es distinta a todas estas cosas que hemos mencionado y muchísimas otras, ¿no? En el sentido que realmente en la biblioteca tú eres el que manejas tu tiempo y hay pocos momentos, dijéramos, en lo que es nuestra vida que tenemos esa disposición, dijéramos, ambiental, espacial, por esta relación espacio-tiempo, etcétera. Es decir, donde podemos hacer eso. Gracias, Ramón. Justamente en esto que vienes hablando, me gustaría plantearte esta pregunta que me llega aquí por la intranet y es de, es de Samara Parker en el Facebook y nos pregunta, ¿qué recomendaciones les darían a los nuevos bibliotecólogos que se van formando? Y lo que ella amplía es esto, dice, creo que vivimos en una utopía de la biblioteca, pero que no podemos y no se ha podido llegar como uno imagina a la población.
Bueno, yo creo que de primeras las cosas que plantea Samara Parker, primero vamos a ver lo de la cuestión de población, ¿no? Porque, como decía antes, por distintas razones que ya no tenemos aquí tiempo para desarrollar, pero hemos sido un poco conformistas con qué población hemos querido llegar y nos hemos arriesgado poco para intentar llegar a otro tipo de poblaciones, ¿no? Hemos llegado a los estratos, como dicen ustedes en Colombia, los estratos, dijéramos, más escolarizados, a los estratos más letrados, y pensamos, dijéramos, que el 50 por lo menos por ciento de la población que tiene dificultad para leer un texto de 1000 palabras, es decir, lo que es la página de una revista, pues como que no es, dijéramos, es decir, no sabemos muy bien cómo dirigirnos a ellos, ni sabemos muy bien qué ofrecerlos, y ellos mismos consideran, es decir, que como señalaba antes, de que la biblioteca no es para ellos. Es decir, ellos a duras penas cursaron la primaria, a duras penas cursaron la secundaria, en estos momentos son choferes, son empleadas domésticas, son gasolineros, etcétera, y la biblioteca pues para ellos no es. Ellos fueron, asimismo se consideran unos burritos en la escuela, tal cual, a duras penas terminaron. Entonces se da esa situación. Y para mí, cuando hablamos de lo experimental en las bibliotecas, etcétera, para mí no son las cosas de la aplicación de las nuevas tecnologías, de nuevos aspectos tecnológicos que van llegando, cómo lo aplicamos a la biblioteca, sino para mí lo experimental es cómo arriesgar para llegar, dijéramos, a públicos donde la biblioteca pública no se ha dirigido, yo qué sé, en los 200 últimos años, ¿no? Yo quisiera... No sé si esto le ayuda a Samara Parker, pero desde luego para mí esa sería un poco una esencia de qué decirle a un nuevo bibliotecario, ¿no? Arriesga, experimenta. Yo quisiera abundar un poco en la respuesta que dio Ramón para Samara, y iba a hablar de esas dos últimas palabras, del riesgo, de la experimentación. Es decir, todos tenemos derecho a equivocarnos, y me parece que este momento es un momento en donde no hay respuestas, y eso no es grave. Lo grave es que estamos repitiendo preguntas que no nos son propias. La estamos repitiendo como si, a ver, ¿qué es lo que tú le puedes recomendar a los bibliotecarios? Pues, ¿qué bibliotecario? ¿En qué lugar? ¿Con qué comunidad está hablando? ¿Quién es él? Y no hay una respuesta para eso, pero me parece que lo primero que le recomendaría es que se divierta, que se arriesgue, que se desconozca. Mi mamá, que era bibliotecaria, bueno, fue secretaria, pero por azares del destino se convirtió en bibliotecaria. Cuando la invité a la toma de posesión en la Vasconcelos, me dijo, ¿y no te da miedo? Le dije, la verdad, no. En principio, porque estaba seguro de que la biblioteca funcionaba sin mí. Si estuviera operando un hígado, un corazón, pues entonces ya otras son las cosas, ¿no? Pero tú abrías la biblioteca, había o no bibliotecarios, los usuarios entraban y funcionaba la cosa, ¿no? Es decir, no, acá no es una operación de alto riesgo, no estás a cargo de un tren ni de una nave espacial, estás en un lugar en donde los usuarios son protagonistas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocerlos como protagonistas, reconocerlos y dialogar con ellos, decirles que aprender con ellos, escucharlos. Yo, hace poco, una amiga muy querida, Tere López Sabedoy, me dijo perdón que me rían, pero me dio muchísimo gusto, que alguien le contó que
un voluntario, creo, preguntó, ¿y quién es esa persona sin hogar que está en la biblioteca? Y le dijeron, es el director. Entonces ya se quedó callada. Bueno, pues yo daba vueltas por la biblioteca. No estaba estudiando, no estudié nada, estudié muchas cosas. A partir de que dejé la universidad, fui un pésimo alumno en la escuela, estudié la universidad abierta, nunca me licencié porque no quiero ser un licenciado, que en este país son los propietarios del poder político y de muchos otros. Pero lo que sí hacía era que me daba vueltas y escuchaba. Entonces, pues que se dé vueltas y escuche y que empiece a reconocer cuáles son los recursos que tiene, que no son obvios. No es obvio qué recursos tienes. No es obvio si lo que tienes son los libros. Entonces, ¿cómo moverlos? Es algo que con Ramón hicimos en la biblioteca. A ver, ¿sigues el sistema DUI o el decimal o haces una acomodación diferente, ¿no? Y entonces hicimos una sala de drogas en donde podías pasar de libros de narcotráfico a Pink Floyd, a Bob Marley, a el viaje a Ixtlán, a el libro sobre los hongos, sobre el narcotráfico, a películas, etcétera. Y si le das la vuelta a un libro y no lo presentas así con la clasificación, sino lo presentas de cara, entonces ya es otra cosa. Entonces simplemente juega un poquito y estate atento a las reacciones, porque si no estás atenta a las reacciones, la verdad no tiene ningún sentido. Si no tienes capacidad para improvisar, no tiene ningún sentido. Creo, Samara, que lo que tienes que tener es capacidad, ganas de jugar, de arriesgarte, de que te toquen las cosas y de aprender. Y no de aprender de los maestros, sino de aprender de ti misma jugando con tu público. Gracias, Daniel. Gracias, Ramón. Antes, bueno, antes de continuar, quisiera plantearles, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, que hay varias personas que la han planteado. Me parece importante recuperar eh, esa energía que han puesto varias personas en esta inquietud. Pero antes de eso, recuerdo también la charla que le escuché a Michelle Petit hace unos días. Justamente Michelle está entre los espectadores. Un saludo, Michelle. Eh, eh, y ella hablaba, sus charlas se llamaba Las Bibliotecas Fragmentos de Utopía. Y ella decía que le había puesto este nombre a la charla como antes de escribirla y que después se había empezado a preguntar como, bueno, ¿y por qué le puse ese nombre? Y decía que la utopía no es tanto un lugar al que se llega, no es tanto algo hecho, no es tanto algo armado, como una permanente tensión, un permanente movimiento, un permanente llamado. Y lo que Samara nos decía en torno a, bueno, existía esta utopía y resulta que no salió. De pronto la labor, siento yo, de eso que llamamos una utopía no es instalarnos en un lugar, sino ponernos siempre en movimiento, invitarnos, como decía Daniel, a tomar el siguiente riesgo, a dar el siguiente paso. Y esto es muy interesante, no se trata de congelarse porque algo no salió como uno no esperaba, sino de esto inesperado, cómo lo uso, cómo lo escucho, cómo lo recibo, qué es, de qué manera lo coloco en un nuevo mundo. Pero bueno, creo que aquí ya me puse fue a dar una conferencia yo, así que voy a proceder a transmitirles la pregunta, que nos la hacen Gabriela Mijangos, Mónica Klivansky, y quisiera que no se me olvidara el nombre de la otra persona que nos hizo esta pregunta. Permítanme un segundo. Ay, bueno, de pronto se me perdió Ana Milena Gómez. Me parece importante que nos escuchemos los nombres y que sepamos quiénes estamos acá. Ellas preguntan, Daniel y Ramón, por una experiencia muy particular que ustedes tuvieron, que es la de las bibliotecas humanas. Si quisieran contarnos un poquito de esto, creo que se los agradecería mucho la audiencia. Daniel, comienzas tú y yo te complemento. Ramón, tú fuiste el creador. Bueno, tú fuiste Sí, pero
pero A ver, comienza bueno, tú y... y tú lo acabas. Sí. Bueno, primero quisiera reaccionar al comentario de Michelle, a quien le mando un beso una vez más. Eh, eh, Efectivamente, creo que no solo no han llegado, sino no van a llegar. Y tienen un valor por eso. Y creo que las cosas valiosas nunca van a llegar. Pero eso no le quita ningún valor. Si las cosas están por venir siempre. Y me parece que hay momentos, los momentos de más grata felicidad y de más grata presencia, tienen que ver con ese estar en un umbral, con esa invitación a algo diferente, que a veces un segundito, un instante se da y después desaparece. Bueno, las bibliotecas humanas es uno de los tantos proyectos que me comentó Ramón, que él sí es bibliotecólogo. Se inician, bueno, en Dinamarca, si no me equivoco. Son un tipo de experiencia bibliotecaria que justamente lo que promueve es convertir a los acervos, al público en un acervo, y propiciar que los libros regresen a lo que dice uno de los autores que más admiro yo, una persona que me parece entrañable, que es Gabriel Said, que dice que los libros proceden de la conversación y no forzosamente la conversación procede de los libros. Y es más importante la conversación que los libros. Y entonces, tú te sientas con una persona, tú formas a una persona, seleccionas a una persona para hablar sobre un tema. Hay bibliotecas humanas en donde se define un tema. Nosotros organizamos 6 o 7. En algunos casos era sobre, ya no me acuerdo muy bien. Bueno, ya Ramón les dirá, porque yo tengo una facultad fabulosa para olvidarme de todo. Eh, pero alquilas, sacas a una persona y hablas sobre ese tema. No es, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo, sino, cuéntame algo del tema. Nosotros, creo que a diferencia del original danés, lo que quisimos hacer es que hacíamos la portada del libro, hacíamos unas cajitas como un domi de un libro, con su cuarta de forros. La gente podía leer de qué iba a hablar, y se sentaban y hablaban en un tete a tete según el modelo ortodoxo danés. Y nosotros, como pues llegaba mucha gente, de repente había 10 personas hablando con una persona que era coja, ciega, recuerdo especialmente el libro que le tocó a mi mujer, El flamenco más allá de la placenta, o El flamenco desde la placenta, una cosa así, de cómo le enseñó el flamenco a nuestro hijo, hablándole en flamenco, así de sencillo. Que parece trivial, pero no es trivial. Y es un vínculo que a mí me parece súper importante. Y así como eso, pues había alguien que era trans y alguien que había sobrevivido al terremoto. Hicimos, si no me equivoco, algunas sobre el terremoto, distintas experiencias, reconociendo, creo que es muy importante, reconociendo que el público sabe y que hay saberes que no se les reconoce, y que puede transmitirlos y que se puede generar un vínculo. En la propuesta ortodoxa danesa,
dura 20 minutos. En nuestras propuestas, pues a veces se extendían a 40, o a veces, digo, eran diferentes. Después nos enteramos que había una asociación internacional de bibliotecas humanas, a las que obviamente nosotros no le pedimos permiso. Me parece ridículo que con una propuesta así. Una de las cosas más gratas de los bibliotecarios es que no pretendemos ser originales. Aquel que pretenda ser original, la verdad, es un verdadero idiota. No hay mucha originalidad. La originalidad que importa realmente es la originalidad que genera, que es origen de cosas. Y en ese sentido les agradecimos mucho a los daneses, que creo que nunca nos reclamaron, que hayamos propiciado, creo que las primeras bibliotecas humanas en Latinoamérica, y estoy muy contento de que sea un experimento que nosotros realizamos. La sugerencia vino de Ramón. Yo pues, la escuché, me pareció padrísima. Seguramente algo habré añadido, pero pues le dejo la palabra a Ramón, que fue mi maestro en eso y en muchas otras cosas más. Bueno, pues yo solamente añadir que un aspecto que era bastante importante en esto de las bibliotecas humanas, que era como tal Biblioteca Vasconcelos, por medio de esta herramienta llamada Biblioteca Humana, pues lo que se intentaba en última instancia era posibilitar el diálogo con una persona con la que no tienes muchas posibilidades de platicar. Es decir, eso, tal en su origen danés como en nuestra propia concepción, era algo interesante, ¿no? Era el intentar combatir los prejuicios, ¿verdad?, que cada uno cargamos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues abrir estas vías para el diálogo, como decía antes, con personas con las que rara vez vas a tener esa posibilidad de platicar. A su vez, otro de los preceptos, dijéramos, era que todo el mundo, sea cual fuera su condición, oficio, etcétera, todo el mundo tenemos una historia al menos que contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos un poco a lo que comentábamos al inicio de este diálogo, que era ese término tan interesante bibliotecariamente, que es el de el reconocimiento de saberes. Aquí se daba, como ha señalado Daniel, que dentro de las 10 bibliotecas humanas que organizamos entre 2014 y 2018, con temáticas muy variadas, igualdad de género, discapacidades, lactancia, discapacidades, diversidad, música y ceguera, el sismo del 85, el barrio donde se ubicaba la biblioteca, como ha dicho Daniel, lo de lengua materna, en fin, fueron temas así bastante variados, etcétera, pero a lo que iba es de que Libro Humano fue desde un embajador, el embajador de la República Árabe Saharaui, fue una persona en situación de calle, fue un papa gay, fue un topo de estos que ahora han ido a Miami al edificio que ha colapsado y que había surgido cuando lo del sismo, personas rescatadas en el sismo y a su vez en la misma biblioteca humana y por azar el rescatador de personas en el mismo edificio donde había sido rescatada de bebé ese otro libro humano. Es decir, a lo que voy, es decir, personas de los pueblos originarios, hablantes del totonaco, hablantes de media docena de lenguas, una persona muy cercana a mí que nunca fue a la escuela pero que supo educar a sus hijos, en fin, es decir, todo un abanico
que nos ratificaba en que cada persona que cruzaba el umbral de la Biblioteca Vasconcelos, que era donde trabajamos, pero de cualquier otra biblioteca, pues no era, dijéramos, un mero número estadístico, no era alguien al que teníamos que proporcionarle una fuente de conocimientos y de acervos, sino que era una persona, como todas, especial, y que venía, como comentaba antes, venía pues con sus vivencias personales, venía con sus experiencias laborales, venía con su oficio, venía con su, en fin, con su pasado y su presente y sus ansias de futuro. Y por lo tanto nosotros, aunque teníamos una biblioteca muy grande, muy grande, muy grande, muy grande y muy visual y muchas cosas así, pero no teníamos prácticamente nada de presupuesto. Entonces teníamos que indagar, conocer de otras experiencias, sea en el mundo bibliotecario o fuera del mundo bibliotecario, que nos permitieran seguir o actuar, dijéramos, como biblioteca dentro de esos conceptos que hemos dicho y que aquí todos cuadraban bien, que era el de hospitalidad, el de diversidad, el de reconocimiento de saberes, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros las bibliotecas transhumanas pues fueron, dijéramos, herramientas por las cuestiones que acabo de decir, muy interesantes, y a su vez pues no teníamos que contratar a personas de un cierto oficio porque no teníamos dinero, no teníamos que rentar equipos de megafonía, sino que básicamente era tener 2 sillas y posibilitar ese diálogo, esa conversación entre 2 personas, entre una persona que fungía como un libro humano y otra persona que lo tomaba en préstamo durante 20 minutos, 30 minutos para preguntarlo, para indagarlo, para husmearlo, tal como hacemos con un libro físico. Entonces, bueno, yo les animo a las personas que en estos momentos están escuchando y que tienen interés con esto de la biblioteca humana, a que adapten esta herramienta, la hagan suya, porque tiene muchas posibilidades en una biblioteca de una pequeña colonia, de un municipio, etcétera, etcétera. No es una cosa así que solamente lo pueden hacer las grandes bibliotecas, sino cualquier biblioteca, cualquier pequeña colectivo, etcétera, puede organizar cosas muy interesantes a partir de las bibliotecas humanas. Básicamente eso es lo que quiero decir. Gracias, Ramón. Yo quisiera, si me permites, Andrés, retomar 3 cosas que mencionó Ramón, un poco para ir cerrando. La primera es que no teníamos dinero. Nosotros llegamos a hacer 2,000 actividades al año, y no teníamos un puto centavo. Así. Entonces, teníamos un edificio maravilloso. Yo me llevaba muy bien con muchos editores, entonces les proponía, pues, como tenemos este escenario, vamos a invitar a Moisés Naim, o Moisés Naim, que cobra $100,000 por charla, vino a dar una charla en la Biblioteca Vasconcelos, enfrente de un homeless, que le hizo unas preguntas un poco desquiciadas, pero bueno, y él me agradeció mucho. No teníamos dinero y venía la gente, y siempre, 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 todos los que venían y participaban nos agradecían. ¿Es un misterio? Creo que no es un misterio. Cualquiera sabe que cuando te entregas y recibes tanto, dice, creo que es Amado Nervo o alguien, dice, no hay mejor regalo que recibir, que dar, ¿no? Me parece que eso es una cuestión importante. La otra cosa tiene que ver con poner en comunicación a personas diferentes. Me parece que justamente cuando hablamos de crear comunidad, se trata de descubrir
pues que puede haber vínculos posibles entre personas muy diferentes. Me parece que eso es una cuestión absolutamente importante. Y por último, quisiera también alertarlos de que, aunque la propuesta parece sencilla, hay que curarla. Se tiene que hacer con mucho cuidado, como se tiene que hacer con todo. Muchas veces Ramón me sugería un tema, yo le decía, vale, vamos, hagámoslo. Pero entre ese vale, vamos, hagámoslo, pasaban meses, porque había que seleccionar a las personas, porque había que cuidarlas, porque había que crear un espacio. Esas dos sillas pues se pueden acomodar en cualquier lugar, pero no es igual cualquier lugar. Hay que difundirlo de una manera, no hay que banalizar. Las bibliotecas humanas ahora parecen como una cosa muy bonita, pero, pero puede pasar como cualquier otra actividad que se convierta en una formulita básica. Hay que entender los principios y esos principios, pues, tanto Ramón como yo, pues los hemos ya comentado. Gracias, Daniel. Quisiera invitarlos ya a que ustedes puedan hacer como su cierre, que se despidan de las personas que han asistido hoy, ahora que ya llegamos al fin de nuestra charla. Bien, como Daniel va a ser más extenso y más redondo, comienzo yo para despedirme. Entonces, bueno, yo lo único que quiero volver a subrayar, y en el contexto este que estamos hablando del seminario quinto seminario, ¿no?, de literatura infantil y juvenil ahí de Pereira. Muchas gracias por haber posibilitado este encuentro, este diálogo. Bueno, pues yo querría terminar con dos cosas para los que estamos compartiendo este espacio. El primero sería que sí, estamos dentro de este seminario de literatura infantil y juvenil, y seguro que muchas de las personas que en estos momentos están siguiendo esta transmisión, etcétera, pues tienen esa vocación fundamental, dijéramos, por acercar niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, al ámbito de la lectura. Yo lo único que quisiera, no sé, no soy nadie para aconsejar, ¿no?, pero, en fin, dejarlo encima de la mesa, ¿no?, sería el hecho de que sí, está bien, está muy bien, está excelente, niños, bebés, adolescentes, jóvenes, pero también veamos un poco a todo el contexto donde el paisaje humano, ¿verdad?, donde se desarrollan estos bebés, estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, para que nuestra propia acción pueda tener como un poco más de raíz, un poco más de fuerza, ¿no? Esa sería una de las cosas. Y la segunda cosa, bueno, sería lo que he intentado comentar antes. Hay un montón de cosas que nos vienen ya hechas, dijéramos bibliotecariamente hablando, que nosotros las recibimos así, bien porque nos lo han enseñado en los centros de formación de bibliotecarios, o nos lo han enseñado de que las cosas se hacen así, etcétera, y no las ponemos en cuestión. Yo creo que es el momento de poner en cuestión prácticamente todo. Es decir, desde el mismo tejuelo, desde la misma asignatura que va en el lomo de un libro, desde eso hasta la presentación de las cosas, la exhibición de las cosas, la recepción que damos a la gente que llega a la biblioteca, en fin, creo que es el momento, es decir, vamos a experimentar
con la condición básica de todos los experimentos. Habrá cosas que van a salir mal, habrá cosas que van a salir regular y habrá cosas que van a salir bien. Pero las cosas que salen mal igual nos van a ayudar a que vayamos, dijéramos, formando ideas, procesos, maneras de trabajar. Entonces, simplemente pues animar a los compañeros, a las compañeras de profesión, etcétera, pues que cada uno en la medida de nuestras posibilidades intentemos abrir nuevos cauces, que experimentemos, que intentemos sobre todo llegar a sectores de la sociedad en la que hasta ahora nunca hemos hecho ese intento. Y bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por esta hora y media, estas 2 horas que hemos estado aquí platicando. Muy interesantes las cuestiones. Con Daniel, bueno, pues no sé, igual habremos comido juntos más de 2000 veces. Entonces hemos hablado de lo divino, de lo humano, etcétera. Y siempre, pues ya ves que es muy, no sé, esclarecedor, siempre es provocador, siempre tiene chispa, siempre te abre aspectos que muchas veces uno no había reparado, ¿no? Entonces, pues, desde todos los aspectos, muchas gracias a ustedes dos y a la organización que está detrás del seminario, a todo el mundo. Y, por supuesto, a los que están de una manera o de otra, pues, participando en este foro. Gracias, Ramón. Bueno, me toca ir cerrando. Empiezo pues comentando, agradeciendo muchísimo la invitación. También agradeciendo tu participación, Andrés. Fueron muy gratas las preguntas. Y ya a manera de comentario, pues inicio un poco con el título de sus jornadas, que cuando yo no había leído que se llama Una sola tribu, y, y en un principio iba a reaccionar frente a ese concepto que quiere decir una sola tribu, en un momento en donde me parece que es imperioso reconocer la diversidad y reconocer, y al mismo tiempo dije, a ver, Daniel, no seas grosero, te están invitando, no empieces a provocar y decir esto. Y entonces, mientras decía esto, me decía a mí mismo, pensé en este contexto, en el que estamos. La vida apareció en la Tierra hace miles de años, miles de millones de años, cientos de millones de años, ya en escalas que pues para mí ya son muy grandes. Los seres humanos, pues hace 100 millones de años, y todo lo que hablamos de cultura en América, pues no tiene más de 10,000. Estamos viviendo un tiempo muy crítico, un tiempo que pone en cuestión, yo no tengo la más mínima esperanza en el ser humano, me duele mucho decirlo. Hemos sido creadores, no solo, bueno, ha habido creaciones tan maravillosas como cualquier concierto de Bach, el arte de la fuga de Bach, o miles de pintoras, o esculturas, o poemas, o canciones, o bailes, pero de tecnologías súper sofisticadas, pero al mismo tiempo pues hemos destrozado entre nosotros y entre los otros, y ha sido fundamentalmente por olvidar que somos una tribu, es decir, una tribu en buena medida es un grupo de seres nómadas que vagan por el mundo, que respetan al medio ambiente, y hemos tenido muchos sueños. Uno de esos sueños tiene que ver con la nación, con la patria, con edificar
ciudades, con edificar bibliotecas, museos, etcétera, fronteras, y otros animalitos más sabios que nosotros, que apenas empezamos a entender su inteligencia, pues se pitorrean en nuestra sabiduría, ¿no? Las ballenas, los elefantes que cruzan y cruzan, y que les transmiten a sus hijos, pues rutas por las que han pasado, pero también las tortugas, que nacen e inmediatamente sienten la imperiosa necesidad de llegar al mar y ya tienen ahí un desafío, rompen un huevo y tienen el desafío, quienes hemos visto ese acto maravilloso del nacimiento de los huevos de una tortuga, pues te das cuenta de que no es tan fácil, ya desde ahí las cosas son complicadas. Pero lo increíble es que esas tortugas sin ninguna escuela, sin ninguna biblioteca, se lanzan al mar y 5 años después regresan a ese mismo lugar, a desovar. ¿Por qué pasa eso? Nadie sabe, nadie conoce la ruta de las tortugas, etcétera. Y a mí me parece que tenemos que aprender mucho de los nómadas, que no sabían probablemente de la escritura, pero sí sabían de la lectura. Sabían de que hay que leer el entorno, que hay que leer los contextos, que hay que leer el cuerpo, que hay que encontrar las posibilidades como las tortugas de vida en cualquier lugar. Y me parece que si una remota esperanza hay para los bibliotecarios, y eso es lo que quisiera dejar como último mensaje, si una remota esperanza o misión tenemos los bibliotecarios, es encontrar en cualquier tiempo, como estos tiempos aciagos, esa grieta de vida que sí encontraron los nómadas. Muchísimos de ellos murieron. Hoy sabemos que la esperanza de vida mayor son 150 años, aunque la mujer más longeva del mundo ha vivido 122, pero, y podemos extender la vida, pero yo creo que lo que no podemos es olvidar que nos vamos a morir. Y creo que es importante gozar cada instante, creo que es importante disfrutar y hacer disfrutar a las personas de la vida y hacerles sentir que no son pobres, que son seres ricos, que pueden gozar y que pueden hacer gozar a otros. Y con eso, pues, como misión para los bibliotecarios, atiendan a niños o atiendan a adultos o a viejitos, pues ahí está. Hacer disfrutar al otro es una buena misión. Y yo he disfrutado mucho esta charla, por cierto. Daniel Ramo, muchísimas gracias. Yo también he disfrutado muchísimo esta conversación que, como las buenas conversaciones, se ha salido del plan, ha ido a lugares inesperados, ha estado un poco a la deriva de lo que va surgiendo. Y les agradezco mucho haberme escuchado, haberme permitido hablar con ustedes esta tarde. Yo quisiera cerrar también, Daniel, diciendo que pienso que el tribalismo es, de hecho, una de las causas de todo el sufrimiento que vivimos. Cuando uno dice pertenezco a una tribu, de inmediato crea otra tribu, crea alguien que es diferente de mí y que es potencialmente mi enemigo. Y cuando estábamos buscando un título para el seminario, el título original pensé que iba a ser Encontrar una tribu. Y la reflexión que me hice fue que ese no era más mi deseo, que no quería encontrar un lugar en el cual estuviera separado de ningún otro grupo de personas ni de ninguna otra persona, que mi deseo era justamente el de encontrar un espacio de unión. Los místicos saben mucho de esto, un espacio de unión no solo con otros seres humanos. Esa tribu que contemplo, esa utopía que me jala, es
aquella que está compuesta no solo de lo humano, sino que está compuesta de los árboles y de los vegetales, y de los animales y de los ríos y de las montañas. Y no es hipismo, no es ambientalismo del eslogan, sino que es una invitación a comprender que toda la vida está interrelacionada, que toda la vida es una, y que si algo no podemos seguirnos permitiendo es seguir viendo en cualquier otro lugar de la vida, en otro ser humano o en otro lugar o en otro país, algo que se parezca a un enemigo, en que necesitamos aprender a escucharnos y relacionarnos, si es que esa utopía del jardín ha de jalonarnos a un lugar en el que no solo no seamos diferentes de todo el resto de la vida, sino en el que eventualmente cuando llegue vida, o nos pongamos en contacto con vida de rincones muy remotos del cosmos, no armemos una guerra igual a la que ya tenemos armada en nuestro planeta. Así que, bueno, sencillamente muchas gracias a todas las personas que han estado aquí con nosotros esta tarde. Recordarles que este evento, el quinto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira LIGPE, es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, FUC, con el apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de Pereira, la Empresa de Energía de Pereira, y en este caso, en este año, con el apoyo de muchos de ustedes, que a través de la campaña de crowdfunding que lanzamos se han convertido en jardineros de este jardín virtual. Voy a pedirle a Mari, por favor, que comparta la imagen de las donaciones. Aquellos de ustedes que quieran apoyarnos, se los agradecemos mucho. Somos un montón de personas, somos más de 200 en la sala de Zoom, somos un montón en el Facebook, y si ustedes piensan en esto como que acaban de tomarse un café con un amigo y cada uno de ustedes pone un aporte de lo que pueda poner, de $1, de $2, de $3, nos va a estar ayudando muchísimo a financiar no solo esta versión del seminario, sino próximas versiones del seminario. Así que los invitamos a ser co-creadores de este espacio, a posibilitar que podamos seguirnos encontrando con personas como Daniel, como Ramón, que podamos seguirnos juntando de esta manera año tras año. Pueden hacerlo a través de la plataforma Baki, si están en Colombia o en algún país del sur de América, esta plataforma les va a servir. Si están en Centro o Norteamérica, nos pueden hacer sus donaciones a través de PayPal al correo esurban@gmail.com. O si están en Colombia, también pueden utilizar la cuenta de ahorros de la Fundación en Colpatria. Por favor, tómenle un pantallazo, anímense a donar. Cada ayuda que ustedes ponen es infinitamente apreciada por nosotros. Para cerrar, voy a pedirle a Mari que ponga ya el reel de los patrocinadores. Daniel, Ramón, hasta una próxima ocasión. Gracias, Mari. Aquellos de ustedes que se quieran quedar en la sala, vamos a dar un intermedio de unos 10 minuticos antes de iniciar la siguiente charla, que es con Pilar Lozano e Irene Vasco, quienes ya están aquí en la sala. Voy a aprovechar también para tomar un poquito de agüita y nos vemos en unos minutos. Daniel, Ramón, muchas gracias. Estaremos en contacto y les agradezco muchísimo.